de tema súper importante que es la menopausia y la terapia de reemplazo hormonal en la misma. Ujú. Entonces, bueno, vamos a empezar con un poquito de introducción acerca del tema, definiciones que es. La menopausia se define así como tal por el último periodo menstrual. Y la perimenopausia es un periodo variable de tiempo viene previo y después del cese de la menstruación. Y este puede ser bastante temprano y muy variable. Puede ser entre 5 años antes y 5 años después del cese de la última menstruación. Esto es obviamente muy variable en cada mujer. Y el climaterio es el tiempo que ocurre después del cese de la función reproductiva. Ujú. La menopausia temprana, la edad promedio de mujeres mexicanas es de 47 años para tener la menopausia. Sin embargo, en otros países del mundo pues es algo similar y la verdad es que esto se ha mantenido a lo largo de los años. Algunos factores de riesgo para que esto sea más temprano es vivir más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, un estado socioeconómico menor, vivir con desnutrición, dietas vegetarianas, fumar y un componente que juega un papel súper importante es el set point genético. Ujú. Eh, el ejercicio de atletas de alto rendimiento, el índice de masa corporal, realmente no se sabe exactamente qué papel tienen en la fecha de inicio de la menopausia. Se considera falla ovárica prematura, que eso es tema de otra clase absolutamente, cuando esta viene antes de los 40 años y es fundamental tratarlo, y temprana cuando es entre los 40 y los 50 años. Sin embargo, pues como vimos, es súper común que llegue incluso antes de los 50 años, entonces es bien importante atenderlo. Con el aumento de la esperanza de vida en mujeres y el cambio en la pirámide poblacional, se cree que actualmente más o menos un tercio de las mujeres en México están entre los 45 y 64 años. Entonces, todas las personas que tengan contacto con pacientes, sean o no endocrinólogos, se dediquen o no a la salud de las mujeres, van a toparse en algún momento con mujeres en la perimenopausia. Entonces, es bien importante justo este tipo de temas para que tengamos mucha más sensibilidad de cómo se trata, cómo se debe de atender y qué tenemos que hacer, porque pues durante muchos años hubo una creencia como que esto no se debería de atender, no se debería tratar al no ser una enfermedad, sino un momento de la vida, pero pues sí sabemos que la calidad de vida baja muchísimo. Estas son justamente los términos que vimos. La mujer está en su edad reproductiva, más o menos entre los 15 y los 45, 50 años, y después entra en un periodo de perimenopausia que puede ser 2 años antes de la última menstruación, se considera temprana, un año antes se considera tardía, y la posmenopausia temprana y tardía 1 o 2 años después de la primera menstruación y tardía más de 2 años. Esto obviamente son criterios arbitrarios, pero pues es importante que tengamos eso en cuenta y en especial que tengamos en cuenta que la disminución los síntomas pudieran empezar incluso desde etapas de la perimenopausia temprana. Entonces, no tenemos que esperar que sea la última menstruación para, para estar seguros que está en la perimenopausia, sino que con el interrogatorio, los síntomas y algunas pruebas de laboratorio ya podemos tener bastante idea, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que empieza una disminución de la cantidad de estrógenos que se produce. Esto suele ser gradual, o sea, si ven, desde 8 años antes del último periodo menstrual empieza a haber una disminución en las concentraciones de estradiol, pero 2 años antes esto es muchísimo más brusco y ya se mantiene en unos niveles pues bastante bajos, que la mayoría de los ensayos de estradiol ni siquiera lo detectan. Y los niveles de FSH, que recordar que son las hormonas que vienen producidas por el gonadotropo en la hipófisis, van por un proceso de pérdida de la retroalimentación negativa, van subiendo hasta llegar pues a niveles bastante altos ya alrededor del último periodo menstrual. Y esto nos puede ayudar, sobre todo a mujeres que tengan histerectomía o que no tengamos tanta claridad acerca de su historia menstrual, cómo estamos o cómo podemos hacer el diagnóstico. Otras hormonas que se pueden afectar, que no las usamos, se pueden medir, pero no las usamos tan frecuentemente como la FSH y los niveles de estradiol en la clínica diaria, son la hormona antimuleriana y la inhibina B. La hormona antimuleriana pues igual va bajando gradualmente, está en otras cosas, se utiliza para ver la reserva ovárica como diagnóstico ovario poliquístico y aquí se puede usar también como diagnóstico para la perimenopausia, que es una hormona bastante cara de medir y pues no nos aporta
mayor cosa. Ahora, ¿qué manifestaciones clínicas puede tener? Bueno, recordar que los estrógenos controlan absolutamente, bueno, no todas, pero gran parte de las funciones, tanto vitales como en muchos órganos y sistemas en la vida de la mujer. Entonces suele haber cambios cognitivos, alteraciones en la fronteza temporal, alteraciones en la cognición, en el ánimo, en la coordinación motora. Entonces, al haber en todas partes hay receptores de estrógenos en pues, todas las partes del cerebro. Entonces, al haber una disminución de la producción de estrógenos, todo esto se puede ver afectado y puede haber cambios tanto en la conducta sexual, en la memoria, en las emociones, en el ánimo, en el sueño, ¿no? Entonces, pues prácticamente todas las funciones del sistema nervioso central se pueden afectar por esto. Los bochornos es algo súper común y es como lo que más conocemos, ¿no? Pero sí es importante esta clase para saber que puede haber síntomas en todos, o sea, en muchísimas esferas y no solamente los bochornos. La fisiopatología es que hay una modificación en las neuronas del control de la temperatura y suelen presentarse como episodios. Esto puede durar 2 años, pero la verdad es que se ha reportado mujeres que los tienen hasta 10 años y entre el 10 y 15% tienen síntomas discapacitantes porque pues pueden tener 5 o 6 bochornos en una noche, lo cual no les permite dormir, o bochornos durante el día que no les permite como mantener una adecuada calidad de vida, que les está interrumpiendo su día. Otros síntomas pueden ser depresión, también recordar que vienen muchas cuestiones en la vida de la mujer en este momento, se puede asociar de pronto a síndrome del nido vacío, algunas otras cosas que puede empeorar los síntomas de depresión, deterioro cognitivo, también puede haber síntomas genitourinarios como resequedad vaginal, irritación, quemazón, comezón, síntomas urinarios como incontinencia urinaria, infecciones de vías urinarias de repetición, síntomas sexuales como dolor durante las relaciones sexuales, sangrado postcoital, sin duda disminución del deseo sexual puede haber. Y la verdad es que la mayoría de las mujeres refieren que estos síntomas empeoran muchísimo su calidad de vida. También la osteoartritis se ha asociado con la menopausia. Este riesgo aumenta principalmente a partir de los 50 años, pero es mucho mayor en mujeres comparado con hombres. Y esto se cree que puede estar relacionado con una pérdida de los estrógenos que puede causar disminución de los condrocitos. Entonces, pues el reemplazo hormonal no es que va a revertir ni prevenir la osteoartritis, pero ciertos dolores o ciertas molestias articulares sí pueden mejorar incluso con la terapia de reemplazo hormonal. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, incluso si las mujeres no tienen síntomas, hay una disminución del 50% del hueso trabecular y 30% del hueso cortical a lo largo de la vida y 50% se pierde en los primeros 10 años posteriores a la menopausia. Entonces es muy importante estar al pendiente porque si no lo atendemos a tiempo, el riesgo de fractura se puede volver mucho mayor. Hay otra cosa que es mucho menos hablada, mucho menos vista en este tipo de sesiones o de clases y que muchísimas veces ni siquiera se pregunta durante la consulta, que es el síndrome de deseo sexual hipoactivo. Se cree que, o sea, hay una concepción, digamos, errónea de que con el paso del tiempo, las mujeres y las personas en general con el envejecimiento deben de perder o deben de dejar de tener actividad sexual, lo cual no es correcto. Las personas a cualquier edad pueden tener una vida sexual satisfactoria y activa, sin embargo, la disminución de estrógenos puede generar este síndrome que se define como la ausencia persistente de pensamientos o fantasías o de deseo de actividad sexual. Y entonces esto genera angustia a quien lo padece, ¿ok? Esto debe de evaluarse de cualquier forma, porque muchas veces pasa en la consulta que es como, bueno, pero ella no tiene pareja, entonces no le interesa, o qué sé yo, está divorciada o lo que sea. Y pues realmente sí, la gente puede tener pensamientos o fantasías de actividad sexual, incluso si tienen o no tienen pareja, es como independiente de eso. Entonces, si esto le genera un distrés a la mujer, deberíamos de atenderlo y deberíamos de tratarlo. Ahora vamos un poquito más, enfocados a la terapia, debemos de apoyar el empoderamiento en el manejo de la menopausia porque, como les decía, mucho había esta cultura de, eh, pues eres mujer, esta es la etapa de la vida que te tocó y pues, te aguantas y ni modo, así es y esto pasa cuando eres mujer. Y la verdad es que esto no debería de ser así, esto vino pues mucho
pues, situaciones un poco machistas y luego miedo excesivo y un poquito injustificado al uso de terapia de reemplazo hormonal. Entonces tenemos que empezar a quitar toda esta cultura de, pues no, eres mujer y te aguantas y no deberíamos de tratarte, sino proveer información real y basada en evidencia de qué debemos de esperar, que debemos de, que necesitamos alentar actividades que reduzcan el estrés y mejoren el ánimo, hacer ejercicio es súper importante, eh, tender a controlar el estrés de la vida diaria durante la menopausia, sí ofrecer tratamientos efectivos, no solamente estar dando cosas como que no funcionan, aconsejar sobre el estilo de vida y hablar sobre los síntomas, o sea, preguntar dirigidamente en la consulta. La verdad es que es muy difícil que en una consulta normal una mujer nos diga, no, es que no tengo actividad sexual y eso me molesta, no es algo tan común, pero cuando empezamos a indagar o empezamos a interrogar un poco más, la verdad es que es algo súper común que las pacientes muchas veces les da pena hablar o como que están tan acostumbradas a eso que ya ni siquiera lo consideran como algo malo, cuando pues, sí, realmente sí se puede tratar. Y después de la menopausia, de todas maneras, se puede dar tratamiento para síntomas vasomotores persistentes porque, como les decía, pueden durar muchísimo tiempo, no nada más o el 1 o 2 años del climaterio. Hay diferentes tipos de terapias, la verdad es que no tienen así muchísima evidencia, pero de todas maneras sí se recomienda terapia conductiva conductual. Tiene una cierta evidencia de que mejora los bochornos, la diaforesis, la depresión, la ansiedad, la calidad de vida. No es como vaya y haga terapia y ya, no le hacemos nada más, pero en conjunto con otras terapias realmente sí puede ser efectiva. Hay otros estudios acerca de hipnosis, acupuntura, terapias basadas en plantas, suplementos, ejercicios que realmente no tienen ninguna evidencia clínica. No se deben de recomendar como única terapia. Hacer ejercicio, sobre todo ejercicio de resistencia, es súper importante para mantener la calidad de los huesos, pero no es como que eso nos va específicamente a controlar ni los bochornos, ni la depresión, ni todos los síntomas. O sea, la terapia farmacológica no hormonal, vamos a empezar primero. La, la gabapentina, la pregabalina o ciertos tratamientos antineuríticos se han sido utilizados tanto para el insomnio, para los bochornos y como les decía, muchas mujeres tienen incluso dolores articulares, artralgias, mialgias y esto les puede ayudar a conciliar el sueño, pero es menos efectivo que el tratamiento hormonal. El fesolinetal, el nombre comercial se llama Veosa, es un antagonista del receptor de neuroquinina, tiene poco tiempo comercializándose en México y actúa para el control de la temperatura a nivel del sistema nervioso central. Esto es bastante útil en mujeres o que por algún motivo no pueden utilizar hormonas o que los bochornos son muy intensos a pesar de la terapia de reemplazo hormonal, la dosis supuestamente efectivas. Entonces puede ser un tratamiento adyuvante para esto. ¿Ok? En cuanto al síndrome genitourinario, pues sí es sí, súper importante usar tratamientos locales y estos se pueden usar, incluso hay estudios en mujeres con cáncer de mama que pueden utilizar estrógenos, ya sea estrógenos conjugados, estriol a nivel vaginal y que no tiene ningún efecto deleterio en la salud, digamos, en el riesgo de cáncer de mama. Entonces, incluso mujeres con contraindicaciones de usar estrógenos, sí pueden usar estrógenos a nivel vaginal. Además, evitar el tabaquismo, evitar el alcoholismo, uso de lubricantes o hidratantes vaginales. No, no es comercial, pero pues aquí hay algunas marcas por si quieren recomendarle esto a algunas de sus pacientes y hay algunas otras terapias locales como láser, que se pueden utilizar para el síndrome genitourinario, pero los estrógenos vaginales realmente es de lo más efectivo que hay hasta la fecha. Ahora, vamos a la terapia hormonal para la menopausia. Aquí si me quiero extender, realmente no hay mejor forma de reemplazar la de reemplazar los estrógenos que faltan que con estrógenos. Entonces, aún ante la ausencia de contraindicaciones, se recomienda usar estrógenos en todas las pacientes que tengan síntomas significativos o que empiecen la menopausia a una edad muy temprana por el efecto también en la salud ósea. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Sí. Sí, ¿está proyectando o solamente está con el micrófono? No, estoy proyectando, ¿no se ve? No, no se ve. Justo es Ahora, lo que le queríamos preguntar. a ver. Híjole, llevo 1 hora hablando, pero Ah, ya se ve. ahí ya se ve. Sí.
Bueno, seguimos aquí, ¿no? Luego, si quieren, les paso las diapositivas. Sí, muchísimas gracias y una disculpa. No, no te preocupes. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de los efectos de la terapia de reemplazo hormonal, un poco de la perspectiva histórica. Cuando se aprobaron por primera vez los estrógenos en Estados Unidos fue alrededor de los años 40, pero tuvieron, digamos, un boom más o menos en los años 60, principios de los 70, que eran como la panacea, y ahí ya se decía que estas hormonas iban a mantener a las mujeres jóvenes para siempre y que eran lo mejor que existía en el mundo y todo. En 1988 se aprobó su uso para prevención incluso en osteoporosis. Sin embargo, en los años 70 se reconoció el riesgo de cáncer endometrial en pacientes que recibían solamente terapia con estrógenos. Entonces se empezó a popularizar algo que hacemos hasta la fecha, que es usar terapias combinadas, tanto estrógenos como progestágenos, que ahorita vamos a ver un poquito más a fondo. Sin embargo, en el 2002 se publicaron los estudios del WHI que usaban estrógenos conjugados con medroxiprogesterona después de 5.2 años de tratamiento. Y entonces ahí dijeron, no, esto causa cáncer de mama, causa infartos, y entonces ya las hormonas se convirtieron de ser lo mejor que había en el mundo a ser el diablo, lo peor y algo a evitar siempre que fuera posible. ¿Ok? Y la verdad es que hoy sabemos que ninguna de las dos perspectivas es correcta, ni son la panacea y hay que ponerlas en el agua y sobre todo utilizando estrógenos conjugados, que es algo muy distinto, ni son el diablo. Realmente en mujeres seleccionadas se puede usar y se puede usar con bastante seguridad. En análisis después de este estudio, que es el WHI, se observó un beneficio en mujeres que iniciaron terapia de reemplazo hormonal y la usaron 10 años después de la menopausia. Y se observó que la mortalidad por todas las causas disminuyó 30% de forma significativa, sobre todo si se usaba entre los 50 y 59 años o en los primeros 10 años del inicio de la menopausia. Entonces es el mejor momento porque es súper común que llegan las mujeres a la consulta diciendo, no, pues es que llevo 10 años sintiéndome fatal, ya me dieron plantas, ya me dieron esto y ya no puedo más. Entonces lo mejor es empezar la terapia pues casi luego que empieza esto, ¿no? Y como ven, la esperanza de vida es bastante similar en mujeres que usaron estrógeno como que no usaron estrógeno. Entonces, la verdad es que no debemos de tenerle tanto miedo. Este es un estudio con estrógenos conjugados solos y con estrógenos con medroxiprogesterona. No sé si ustedes saben o qué tanto están familiarizados al respecto. La terapia hormonal se puede dividir, digamos, en dos grupos diferentes. Uno, dar estrógenos solos. Los estrógenos son los que realmente, como vemos en la tablita de arriba, tienen beneficios en todo lo que mencionamos, en mortalidad, incluso en riesgo de cáncer. Eh, y se dan solamente en mujeres que tienen histerectomía. Los estrógenos combinados con progesterona, ¿la progesterona para qué nos sirve? Para evitar una proliferación excesiva del endometrio y evitar riesgo de cáncer de endometrio. Pero la progesterona es la que más se ha asociado a todos estos efectos adversos tan temidos como trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, enfermedad arterial coronaria, etcétera. Entonces, esas son las mujeres que más riesgo tienen. O sea, las mujeres que tienen histerectomía, pues es muchísimo más, digamos, sencillo darles terapia de reemplazo hormonal. Los estrógenos conjugados solitos no incrementaron la mortalidad por cáncer ni la mortalidad por cardiovascular. Y la mortalidad global en mujeres que tenían terapia de reemplazo hormonal disminuyó con respecto a placebo. Y hoy en día hay presentaciones mucho más nuevas, más seguras que los estrógenos conjugados. Entonces, pues realmente la verdad es que sí hay muchísima evidencia de los efectos de la TRH en cuanto a osteoporosis, disminuyen el riesgo de fractura, es más marcado si se inicia en menores de 60 años. Esto suele ser dosis dependiente. La enfermedad arterial coronaria se ha dicho, no hay estudios tan grandes que lo demuestren, que tiene un posible efecto protector en los primeros entre 5 y 10 años posteriores a la menopausia. Hay un teórico aumento de riesgo de infarto vascular cerebral, pero realmente no está muy probado y probablemente está asociado a trombofilias no diagnosticadas. Y de trombosis venosa profunda suele ser similar el riesgo a mujeres que utilizan anticonceptivos y probablemente por trombofilias no diagnosticadas. Sin embargo, la prevalencia de esta es bastante baja. Hacer el estudio de una trombofilia es bastante caro, entonces no se recomienda hacer como de rutina. Entonces,
El riesgo de TBP es bastante bajo, es de menos de 10 en 10,000 pacientes al año. El riesgo de cáncer de mama es incluso más bajo. Entonces, mujeres que su mamá, su tía, su hermana, su abuelita han tenido cáncer de mama, no tienen ellas contraindicación de utilizar terapia de reemplazo hormonal. Mujeres que ellas mismas tuvieron cáncer de mama, hasta ahora no pueden utilizar terapia de reemplazo hormonal, si tienen que usar las otras terapias que platicamos hace ratito, como el Veosa que habíamos mencionado. Esto mejora un poco los bochornos, pero realmente el efecto pues no es tanto. Pero en ausencia de esas contraindicaciones, o sea, que tengan ya cáncer de mama o que tengan una trombofilia ya diagnosticada o no tratada o no reversible, no pueden utilizar estrógenos. Todo el resto de las mujeres, que son la gran mayoría de las mujeres, pues no tienen contraindicación. Y la verdad es que sí es bien común que lleguen a las consultas que digan, es que como mi abuela tuvo cáncer de mama, entonces a mí no me pueden dar hormonas. Y eso es una mentira y nada más estamos empeorando la calidad de vida. ¿Qué tenemos que revisar en la consulta? Historia clínica, una exploración física, como en todos los pacientes, un estudio de sangre generales como glucosa, perfil de lípidos, pruebas de función hepática y renal, una mastografía, densitometría y un Papa Nicolau oportuno, o sea, tener sus tamizajes oportunos. Si hay engrosamiento endometrial o si hay historia de engrosamiento endometrial, sí se recomienda tener una biopsia de endometrio, pero obviamente esto no es algo de rutina en todas las pacientes. Tener cáncer de mama u otro cáncer estrógeno dependiente, ahí sí no se pueden utilizar hormonas, pero no son los más comunes. Una TBP activa o antecedente de trombosis venosa profunda por algo que les digo no sea corregido o tienen un trastorno en la coagulación, ahí está contraindicado. Tener cirrosis lo contraindica y historia de infartos o infartos cerebrales también contraindica el uso de terapia de reemplazo hormonal, pero no son realmente muchas las contraindicaciones. Esto es lo que les decía. Uno es utilizar estrógenos y la otra es utilizar progesterona. Lo mejor es tratar de utilizar estradiol tópico, ya que se brinca el metabolismo de primer paso hepático y entonces pues, es un riesgo menor que puede fomentarse con esto, pero también hay estradiol oral, etinilestradiol, estrógenos conjugados, y esto es muy variable en cuanto al costo, ¿no? Los estrógenos tópicos desafortunadamente son los más caros versus, por ejemplo, el etinilestradiol, que es muchísimo más barato, y en mujeres que tienen útero intacto se recomienda utilizar ciclos de progesterona micronizada, de preferencia evitar medroxiprogesterona, y hay poca evidencia acerca de utilizar un diumirena, el famoso Mirena, o con levonorgestrel, pero pues teóricamente podría ser una buena opción porque no tenemos que dar progesterona de forma sistémica y mantenemos el endometrio como lo queremos. Ahora, ¿cómo se deben utilizar cuando en mujeres que sí tienen útero, utilizar la progesterona? Hay diferentes formas. Uno es cíclica, es decir, semejar tal cual un ciclo ovárico. Son 21 días de estrógeno por 7 días de descanso, así como se da un anticonceptivo, por ejemplo, y añadir progesterona el día 12 a 14 del mes. ¿Ok? La otra se llama continua secuencial. Esta es mi favorita, la verdad, porque entonces no suspendemos los estrógenos y utilizar progestágenos durante 12 o 14 días del mes. Podemos empezar el día 15 de cada mes, pero pues realmente es como simular un ciclo. Y hay ciertos estudios, pero chiquitos y no tan claros, acerca de darles bimestral o trimestralmente las dosis de progesterona, pero eso está igual que el DIU, pues bastante menos probado. Y la otra opción es una continua combinada, que es dar estrógenos y progestágenos diarios sin periodo de descanso, que está bien. El problema es que aumenta la dosis de estrógenos digo, de progestágenos, que esto pues, se puede asociar, como vimos, a más efectos adversos, aumento de peso, retención de líquidos. Entonces, de preferencia, utilizar las menores dosis de progesterona posibles. En el periodo de transición, pues una buena opción es utilizar las conjuntas como el Claria, que tiene tanto estradiol como progesterona al mismo tiempo, solamente pues ante, ante presencia de ciclo menstrual hay que considerar o hacer una prueba de embarazo en el caso que sea pertinente, y no se requiere, o sea, es importante porque a veces vienen las mujeres sintiéndose súper mal a la consulta y les dicen, no, es que sigues teniendo menstruaciones. No se requiere tener ausencia del ciclo menstrual para iniciar tratamiento. Ya los síntomas son bastante indicativos de que algo no está bien y de que se merecen
una terapia de reemplazo hormonal adecuada. Estas son las opciones que se conocen de estradiol tópico, el famoso o estrogel que se da 1 a 2 disparos en el muslo por, por día. El Lenceto es una especie de spray, igual se pone hasta 4 disparos en el antebrazo por día. Eh, el Sandrena viene en sobres, es un poquito más caro, pero es también una opción bastante cómoda. Y antes, ahorita desafortunadamente ya no hay, existían estos parches de estrógeno que eran bastante cómodos, se ponían 1 o 2 parches a la semana, eran como los parches anticonceptivos, pero solamente tenían estradiol. Sin embargo, estos ya están descontinuados en nuestro país y hay nada más en Europa. El estradiol oral, como el Primogin, viene en tabletas de 1 a 2 miligramos al día y la dosis es más o menos esa. El problema es justo que tiene metabolismo de primer paso, entonces esto pues obviamente no nos ayuda. Estrógenos conjugados, o sea, uno pues tienen un costo pueden tener un costo bastante más accesible, sobre todo los anticonceptivos o el famoso Angelique, que tal vez lo han escuchado, que no es etinilestradiol, sino que es estradiol hidratado y tienen bastante buena efectividad. El problema es que dan progesterona durante todo el mes y pues como ya vimos, eso no es algo que nos encanta, ¿no? Opciones de progesterona. Lo preferido es utilizar progesterona micronizada como gelutino o utrogestal. Puede ser 100 miligramos cada 12 horas o 200 miligramos cada 24 horas y lo ideal es que se lo den, como les dije, de forma cíclica. Y una opción más barata, pero la verdad que más riesgosa, es la medroxiprogesterona entre 5 y 10 miligramos cada 24 horas. Ahora, en mujeres que tienen este trastorno que mencionamos de deseo sexual hipoactivo, se ha demostrado que dosis muy chiquititas de testosterona pueden mejorar todos estos síntomas. Solamente se usan para esto, porque muchas veces lo quieren usar para mejorar la masa muscular o para mejorar el cansancio y la verdad es que no tienen indicación para esto, no tienen buena evidencia. Entonces, no se recomienda. Desafortunadamente, estas presentaciones de arriba no las venden en México. Desafortunadamente, en México solamente existe el Lutetium, que es utilizado para hombres. Entonces, lo que debemos hacer de manera, digamos, un poquito empírica, no les voy a decir que esto esté muy bien descrito, es dividir esta dosis y poder utilizar, por ejemplo, un sobre a la semana o un sobre cada 10 días. Y esto la verdad es que les mejora bastante. Esto se pone también en gel. Hay otras formulaciones de testosterona que pueden venir en pellets o intramusculares, pero la verdad es que tienen mucho riesgo de efectos adversos como acné, hirsutismo o exceso de testosterona que pues no tiene muy buenos efectos en las mujeres, cambios en las manos, cambios en la voz, salida de vello en la cara, en el cuerpo, clitoromegalia, entonces pues no creo que las mujeres estén muy contentas con estos efectos. Entonces tener mucho cuidado, sí mantener las dosis bajas, pero sí les puede mejorar bastante. Ahora, ¿qué pasa en mujeres sobrevivientes de cáncer? Hay algunos tumores que pueden generar menopausias tempranas o falla ovárica digo, algunos tratamientos oncológicos que pueden causar falla ovárica prematura. Hay que suspender la terapia de reemplazo hormonal en mujeres con cánceres estrógeno dependientes y ciertas terapias como terapia endocrina generan incluso supresión ovárica, lo cual puede afectar bastante la calidad de vida. Y esto va más allá de la fertilidad, porque muchas veces como, bueno, ¿tienes paridad satisfecha? Sí, perfecto, entonces ya me olvido de tu función ovárica y recordemos que los estrógenos tienen muchísimas funciones, no solamente funcionan eh, para esto. ¿Cómo diagnosticamos la menopausia post-cáncer? Pues prácticamente igual un periodo de amenorrea de más de 12 meses o una FSH de más de 25. La antimuleriana podría ser una buena opción, pues tiene mucha menos evidencia y es bastante más costosa que la FSH. Esta es una tablita, no la voy a mencionar toda, pero nos habla es una revisión del año pasado que nos habla de los tumores que son estrógeno dependientes, sobre todo los tumores ginecológicos de este lado y los no ginecológicos, quién puede tener hormonas y quién no puede tener hormonas. Y como ven, todos los tumores o prácticamente todos los tumores que son estrógeno, digo que son no ginecológicos,
pueden tener terapia de reemplazo hormonal. Entonces, no se los contraindiquen porque sin duda la terapia de reemplazo hormonal mejora mucho la calidad de vida. Solamente se ha demostrado con medroxiprogesterona que puede haber un aumento de riesgo de meningiomas. Entonces, aquí como que puede haber alguna duda si tratarlo, pero todos los demás sí se pueden tratar. Y ahora, tumores ginecológicos en cáncer de mama sí no se puede utilizar estrógeno, sobre todo si tienen receptores hormonales positivos. Cáncer de ovario hay que ver, depende qué tipo de tumor sea, en cuáles sí se puede utilizar y en cuáles no se puede utilizar. Cáncer de útero depende si son endometrioides, serosos o carcinosarcomas. Cáncer cervicouterino normalmente pueden utilizar terapia de reemplazo hormonal y cáncer vulvar o vaginal normalmente es cuando son asociados a VIH o a BPH, sí se pueden utilizar hormonas porque pues esa no es realmente la fisiopatología. Otros tratamientos no hormonales que pueden servir, no, como les dije, o sea, lo que más funciona son los estrógenos, pero bueno, cuando de plano no se puede, tenemos que utilizar otras cosas como algunos antidepresivos específicos, que esto empeora la función sexual, pero puede mejorar los síntomas vasomotores, algunos anticonvulsivantes, clonidina, lubricantes vaginales, terapia cognitivo-conductual, actividad física, pero estos son terapias con mucho menor nivel de evidencia. Los estrógenos vaginales se consideran seguros. La verdad es que sí se recomiendan en mujeres con cáncer de mama. La evidencia es un poquito contradictoria, pero hasta ahora lo que dicen las recomendaciones internacionales es que sí se deberían de utilizar. Y bueno, ya para concluir esta clase como express de menopausia, bueno, la menopausia es una etapa de la vida que se debe de desestigmatizar, es decir, es una experiencia de la vida, no es una enfermedad, pero sí se puede tratar porque la calidad de vida mejora muchísimo y pues, sabemos que pues, no termina la vida de una mujer a los 50 años. Se requiere hacer cambios en la sociedad para ayudar más a las mujeres a este periodo, incluyendo a personal de salud, no nada más médicos, sino médicos, enfermeras, fisioterapeutas, que entiendan que esto, pues sí, sí, no. A veces las mujeres ya llegan a consulta pensando que ya medio mundo les dijo que están locas o que están mal, pues eso no debe de ser así, ¿no? La terapia de reemplazo hormonal sigue siendo el tratamiento más efectivo para los síntomas vasomotores y para los síntomas neurológicos y debe discutirse en todas las pacientes que acudan a consulta. Por eso los estrógenos vaginales son seguros para prácticamente todas las pacientes, incluso si tienen tumores dependientes de estrógeno. Y la terapia de testosterona se usa exclusivamente para síndrome de deseo sexual hipoactivo. Y pues deberíamos de exigir, porque pues esa es la otra, o sea, son tratamientos que pueden costar más de 1,000 pesos al mes y esto puede ser algo pues bastante limitante en gran parte de la población y se le debería exigir a todos los servicios de salud y a todos los sistemas de salud, seguro, etcétera, que cubran este tipo de terapias. Y bueno, les dejo mis datos para cualquier duda que tengan o cualquier otra cosa que les pueda ayudar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo sí tengo una pregunta, doctora. Sí, claro. Nosotros como médicos de primer nivel, ¿qué nos recomendaría hacer cuando una mujer nos llegue con los síntomas de menopausia? ¿Y en qué momento referirlo a un endocrinólogo? Depende de dónde estén. La Ajá. verdad es que si repasan, digamos, esta clase, leen artículos, estudian bien cómo son las dosis, etcétera, lo pueden tratar. ¿Por qué? Porque, pues, básicamente el 100% de las mujeres van a pasar por la menopausia. No hay suficientes endocrinólogos para tratar a todas estas mujeres. De aquí a que ponga que estás en un centro de salud, de aquí a que a una mujer le dan una referencia a un endocrinólogo, la verdad es que van a pasar muchísimos meses, sobre todo en un sistema de salud pública. Entonces, si tú ya estudiaste, ya aprendiste y ya sabes, la verdad es que es algo que se puede tratar incluso en los médicos de primer contacto, no necesitan esperarse a llegar al endocrinólogo, obviamente, pues, mientras sepan lo que están haciendo, ¿no? Por eso creo que es bien importante este tipo de sesiones o este tipo de clases. Pero no se esperen a referir a todas porque pues nada más no van a recibir tratamiento, es la verdad. Sí, justo. No sé si alguien tenga alguna pregunta sobre esta sesión. Si quieren, la pueden poner en el chat.
Si quieren, si no hay más preguntas, si tienen luego alguna duda, me pueden mandar un mensajito o cualquier cosa. Les dejé mis datos de contacto y pues nada más, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted, doctora. Y en Al, serio, con- un honor tenerla aquí en la mesa de intereses endocrinos. Al contrario, con Sí, muchísimo gusto. sí. Si quiere, después le paso la liga de YouTube en la que subiremos la ponencia. Perfecto, excelente. Vale. Y Cuídate muchísimas mucho. gracias, en serio. Al contrario, con gusto. Bye bye.